Aquella conocida anécdota que ustedes conocerán de aquel hombre seguramente, porque la mujer en la época poco más hacía que estar en su casa, aquel hombre de la edad antigua o de la edad media que llega a nuestros días y se horroriza, no reconoce nada, el tráfico es espantoso, la comida es distinta, la moda es diferente, pero al fin entra en una escuela, en un aula y dice, ah, menos mal, aquí todo es prácticamente igual. Pero en la teoría, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado todo. Ha cambiado, se han producido cambios epistemológicos, es decir, cambios en la propia concepción de la historia. La historia que hoy se interpreta no es la misma que se interpretaba hace 10 años. La historia, la naturaleza de la historia, la comprensión que tenemos de la naturaleza de la historia es distinta. Hemos evolucionado desde modelos únicos a una historia plural, a una historia abierta, por lo tanto, cambios en la propia historia, cambios pues en la naturaleza del mensaje, pero cambios también en el receptor, es decir, en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo en los aspectos psicopedagógicos, es decir, en saber cómo se aprende, cómo aprende el alumno. Y, en consecuencia, cambios también en los acercamientos metodológicos, en las estrategias. A un saber distinto y un receptor diferente ha de corresponderle, sin duda, estrategias didácticas diferentes. Por lo tanto, el cambio en el terreno teórico, insisto, es importantísimo. Si tuviera que definirlo un poco más, si tuviera que hablar ya en el terreno de las estrategias metodológicas, me parece que ese cambio ha ido en la línea de pasar de una metodología transmisiva, de una metodología, de unas estrategias de enseñanza-aprendizaje tradicionales, caracterizadas por una enseñanza transmisiva en la que el profesor es el que detenta la información, y uso el verbo detentar en su verdadero significado, en cierto modo ilegítimo, porque el conocimiento hay que compartirlo y construirlo, y un alumno pasivo que lo recibe y lo reitera y repite. De ahí, de ese modelo que naturalmente estoy simplificando y caricaturizando, creo que se ha evolucionado a un grupo de estrategias genéricamente conocidas como activas, pero que si profundizamos un poco más en ellas, pues nos encontramos con una enseñanza por descubrimiento, en el que se está poniendo el énfasis en los procesos psicopedagógicos del alumno, en el que se está enfatizando los procedimientos, el saber hacer, la metodología propia de la historia, a otro momento que me parece que es la metodología más que emergente, porque ya ha emergido pero no se ha generalizado, que es el aprendizaje significativo, la significación del conocimiento, el partir de los conocimientos previos del alumno para construir ese conocimiento. Ese sería, de manera extremadamente sintético y simplista, la evolución que me parece que se ha producido en las últimas décadas. Que se ha producido, insisto, en el nivel teórico, porque en el nivel práctico ciertamente pasa como con el cambio histórico, no es simultáneo en todas partes. Los problemas son cómo esto llega a la escuela y cómo los profesores, que también están en una crisis de identidad muy fuerte, sobre todo en el Brasil, porque hay un problema salarial, hay todo un problema de mudanças muy intensas en el Brasil, sobre todo con la llegada de los pobres en la escuela. La escuela cambió por eso también, porque los cursos nocturnos en el Brasil tiene un número muy grande de personas que llegan a la escuela cansados, trabajan todo el día y tienen que estudiar. Y como los profesores que
eram preparados para a burguesia mais rica, alunos mais em condições econômicas melhores, com boas condições de ler, de comprar livros, de estudar, enfim, de tempo, não? Atualmente se habla muito do tempo pedagógico, não? Como trabalhar com pouco tempo. E uma coisa que avançou, eu creio, que atualmente não há uma grande preocupação com a quantidade de conteúdos. Temos que dar todo, como se é possível dar toda a história. É impossível dar toda a história. Eu creio que isso é um avanço. O professor saber que não, que ele deve fazer cortes, porque como aprender é muito importante, tanto quanto a quantidade de aprendizagem, não? Ou que não é nem aprendizagem, aprendizagem, mas é sobretudo como esse aluno deve entender. E outro cambio importante é que a escola hoje tem, eu não digo concorrência, os meios a mídia, Los medios de comunicación. Los medios de comunicación actualmente ejercen una mudanza enorme en la forma de comunicación de los profesores. Entonces, los profesores son actualmente ¿quién? ¿Cómo debe ser una aula cuya información no son más los únicos portadores? ¿No? La televisión, el cinema y todo más. Entonces, yo creo que hoy o professor tem a consciência, no Brasil tem, não sabe bem como fazer, mas tem a consciência. E a criatividade no Brasil, eu posso dizer, é muito grande de los professores. E como cambiar isto? Eu creio que é uma outra condição enorme, é que é uma consciência que a formação do professor não pode ser unicamente na universidade, a formação inicial. Deve ser continuada. Os professores têm que estar atualizados todo o tempo com a metodologia do trabalho e existem as políticas públicas que atualmente há investimento, não podemos dizer que não há. Não estão boas, eu creio que não estão muito boas, mas é o único caminho. No Brasil há caminho muito grande de práticas, porque a primeira vez no Brasil, nos últimos anos, hicieron una reforma curricular desde las escuelas infantiles, ¿no? de los chicos, hasta las escuelas de los indígenas, ¿no? Los indígenas, solamente para dar un ejemplo, pidieron para cambiar el currículo de historia, porque les dijeron, nosotros no estamos en esa historia. La historia es de los blancos. ¿Dónde yo estoy? Yo que soy terena o yo que soy guaraní, yo no soy más, yo no me veo en esa historia. Y tengo derecho de hacer un nuevo currículo. Esta es una novedad en el Brasil también. Entonces, los profesores indígenas también demandaron un cambio de historia para las escuelas indígenas. Los movimientos negros de la población negra del Brasil también hace un movimiento. ¿Dónde son los negros en la historia? ¿Qué hicieron los negros en el Brasil? ¿Solamente esclavitud? Sí, esclavos. Más nada. O será fútbol, como Pelé, es todo lo que los negros hicieron en toda la historia. No. ¿Dónde está esa historia? Entonces, está cambiando, mesmo los profesores negros hacen los movimientos, los profesores indígenas hacen esos movimientos. Entonces, yo soy muy optimista, ¿no? Yo tengo siempre utopías que los cambios están aconteciendo en prácticas, como Carmen, tú dices bien. Existen, no es simultáneo ni en todos los lugares. Los cambios se hacen en diferentes lugares. Lo interesante en el Brasil que podemos ver que condiciones muy precarias, a veces, hay una creatividad de profesores que es increíble. Una otra cosa que se pasa lá en la práctica, que yo creo que debía ser, es esta problemática que yo creo que es difícil también, que es cómo trabajar con la microhistoria, la historia local y las relaciones con las grandes, con la macrohistoria.
cómo hacer esto. Esto hoy es un desafío y muchos profesores están comenzando a conocer la historia local, la historia no más apenas problematizada de lo externo, mas la problematización interna. Esto yo creo que es un avance también. Me parece que es una faceta del mismo tema, insistir en algo que me parece esencial, que ha apuntado Circe y a lo que yo no había aludido, y que creo que es uno de los factores más relevantes y fuertes del cambio en la enseñanza de la historia, que está obligando al cambio en la enseñanza de la historia, que es en efecto la escolarización obligatoria y el ingreso en la escuela de minorías, y a veces no tan minorías, de procedencia étnica extraordinariamente variada. Es decir, que ese profesor no se va a encontrar ya, como tú muy bien definías, pero no solo en Brasil, yo puedo ejemplificarlo en el caso de España, que quizá pueda sorprenderles más, en el cual ya no se va a encontrar con ese hijo de la burguesía o con esa clase acomodada, sino realmente con los expulsados de la historia, con aquellos que nunca se han visto reflejados en ella. Y entre paréntesis recuerdo que la mujer también ha sido una de ellas y que también olvidada de la historia. Pero quizás es más común pensar que en el caso del Brasil, en el caso de México, en el caso del Perú, las diversas etnias, pero es también ahora mismo el caso de Europa y muy concretamente el caso de España. Ahora mismo, en mi opinión, uno de los elementos que más está haciendo de manera viva cambiar la enseñanza de la historia es que las aulas no están formadas por alumnos españoles, están formadas por alumnos marroquíes, por alumnos chinos, por alumnos gitanos, por alumnos serbios, por alumnos croatas, por alumnos negros, procedentes del Sudán o procedentes de otros países, los cuales evidentemente no se reconocen para nada ni se sienten llamados para nada por la historia que se les está presentando, lo cual, claro está llevando o va a llevar en fecha muy pronto a la necesidad de hacer currículos multiculturales o interculturales, si es que alguien sabe muy bien en qué consiste eso. Entonces, evidentemente, me parece que hay que resaltarlo, porque más allá de la teoría y de los avances psicopedagógicos, de los avances epistemológicos, hay una realidad social y migratoria que es la que está llevando realmente, me parece de manera más fuerte, la que va a obligar a la historia a enfrentarse con un problema que hasta ahora realmente no tenía. Otro elemento que enlaza con cómo enseñar historia, es el tema de los recursos y el tema de las nuevas tecnologías, que hoy en día ha entrado también en las aulas. Circe apuntaba a la influencia de los medios de comunicación, grandísima, no solo porque se usen en el aula, sino porque el profesor y la escuela ya no es ni mucho menos la única informante, sino que posiblemente el alumno va a aprender a lo mejor más fuera de la escuela que en ella. Pero de esos nuevos recursos y de esas nuevas tecnologías, estoy pensando en la informática, en Internet, de la que sí me gustaría decir que si bien son algo que aporta, sin embargo son recursos que no tienen en sí por qué ser innovadores. Es decir, que con unos recursos informáticos podemos estar haciendo una clase tan tradicional como que no por eso va a ser, porque el recurso, la técnica sea innovadora, no por eso la aproximación didáctica lo tiene que ser. Todos esos son elementos que no sé si dan respuesta al cómo enseñar historia, porque el cómo enseñar historia pues no conoce, me parece, una respuesta única, sino que conoce muchos acercamientos muy distintos en los que en cada país, cada profesor tendrá que darle respuesta, tendrá que ver de qué manera aprovecha todos esos recursos, de qué manera es capaz de llevar al aula todas esas inquietudes para hacer lo que a mí me parece que al final tiene que conseguir, hacer una historia viva, una historia que despierte el interés. Eu queria solamente dizer uma coisa, que eu creio que ainda um instrumento pedagógico que devemos sempre estar chamando a atenção dos professores é sobre os livros didáticos, os manuais escolares. Porque eu creio ainda que a escola é o lugar onde se aprende a ler e escrever todo o tempo. Então, o livro ainda é um símbolo da cultura ocidental, moderna, contemporânea. E o professor, os maestros todos, os professores têm que ter cuidado com esse instrumento de trabalho,
E utilizar, não sou contra. O problema é saber se o livro didático é bueno do ponto de vista de los contenidos, se não há errores terríveis como Sesgos, como estereotipos, tópicos, etc. Pero saber usar o livro didático, como usar o livro didático, eu creio que é um ponto inicial que todos os professores têm obrigação de saber. Eu digo sempre que devemos ensinar todos os alunos a conhecer o livro que tem em mãos, porque o livro é o manual escolar para muitos, eu digo para muitos brasileiros, é a única oportunidade que um brasileiro tem de ter um livro em mão, não? Pero não fazer como os maestros muitas vezes fazem. Abra o livro na página 22, choque, não? Não, eu digo. Por que não fazer todo o livro didático tem índice? Bom, vamos estudar este tema. Onde está este tema no livro? Fazer aluno trabalhar o livro de uma forma diferente, não? São exemplos que podemos dar e passar toda a noite dando exemplos como trabalhar com a história. Mas eu quero dizer somente isso. Existem os instrumentos tradicionais como os livros, assim como o computador. O problema é como usar o computador. Esto es el acercamiento. O acercamiento que devemos ter com esses instrumentos. Os tradicionais, a palavra, porque também o professor tem que falar. ¿No? Tienen que hablar y dialogar con los... Es decir, que no es el recurso el que es innovador por sí, sino la estrategia en el que lo sitúas. Sí, esto es, ¿no? Y aprender, yo creo, trabajar con todos los tipos de documentos posibles. Y por eso o dominio sobre a metodologia da pesquisa historiográfica na formação de professores é muito importante, porque ele deve saber como trabalhar com os documentos de diferentes naturezas. A música, por exemplo, no Brasil, atualmente existem muitas experiências com trabalho com música na escola, não? Trabalhar com samba, e a partir disto estudar todo um período histórico, não? Com a música, porque os brasileiros amam a música. Donde aprovechar a música, pero tiene que saber hacer esto desde el punto de vista de la metodología de la pesquisa histórica. De la investigación histórica. De la investigación. El profesor tiene obligación de saber esto en su formación en cuanto en la universidad para después, ¿no? Saber cómo es el usaje, uso. ¿Cómo es el uso? El uso de la escuela, en aula, ¿no? Atualmente, o problema que se passa, sobretudo com os professores, nessa tradição escolar, que era na noção de tempo trabalhada simplesmente como cronologia, se ha cambiado muito com as concepções do que chamamos de las temporalidades, não, Carmen? Eu creio que isso é o mais importante. O problema é saber que se hace com as temporalidades, não? ¿Qué es esto? Bueno, un concepto importante de la noción de tiempo es la brodeliana, ¿no? La duración. Yo creo que hoy lo importante es que los alumnos comprendan la duración y dentro de la duración comprender que existen ritmos diferentes de la duración, que son el tiempo corto, las cosas que se pasan en el cotidiano, en las cosas más significativas ou menos significativas, não importam, porque se a história, como dizia, é filha de seu tempo, as coisas cambiam. O que é mais importante hoje nem sempre é mais importante quando vamos escrever a história daqui a 20 anos. O conceito de duração, como dizia, eu creio, hoje em dia, o mais importante para a compreensão da história, porque os ritmos de tempo estão lá, contenidos no conceito de duração, o tempo
acontecimiento, el tiempo de la conjuntura y la de la estructura. Son los tiempos que pueden explicar lo que se pasa. Y podemos ainda, con el concepto de duración, comprender también las cuestiones de la continuidad, descontinuidad. O sea, los conceptos de mudanzas y permanencias, de rupturas y de revolución, el propio concepto de revolución, que es la revolución. Entonces, estos conceptos aliados están juntos, hacen parte del concepto de duración. Eso es fundamental, pero una cosa yo quería siempre decir, salientar que los profesores también no tienen que dejar el concepto de cronología, porque esto también es un peligro, porque la cronología es la referencia, o los marcos de tiempo, porque también los profesores piensan a veces que no se debe más trabajar con ninguna cronología, deja de lado la cronología. No es esto también. La cuestión de la cronología es situar una referencia para los acontecimientos, una cosa que viene antes y después, ¿no? Las cosas no pueden acontecer después de lo antes, ¿no? Entonces, la cuestión que hoy se pone es saber cómo usar la cronología, no de una manera simplesmente de memoración, ¿no? Como de cor, par cœur, ¿no? Como dicen los franceses, pero saber por qué tiene los marcos de la cronología y qué significan esos marcos, porque esos marcos son importantes y significan qué tipo de mudanza de la sociedad. Estos conceptos son esenciales en la historia, convengo completamente contigo, pero son también altamente complejos. En la actualidad, sin embargo, los encontramos, no sé si en el aula, pero desde luego en todos los currículos. Todos los currículos oficiales recogen hoy en día estos conceptos y algunos más detallados, no solo cambio y continuidad, sino secuencia, cesura, ritmo, revolución, evolución, adaptación, innovación. A mí quizá lo que me gustaría insistir es en no hacer de ellos un uso maniqueo. Quiero decir que a veces se produce una especie de enfrentamiento entre el cambio y la continuidad, como si fueran dos elementos que se producen separados, cuando habitualmente son procesos en el que hay una cierta simultaneidad. Esto es, el cambio se puede ver bien en escalas muy amplias, pero en escalas más pequeñas es básicamente la continuidad lo que permanece. Porque en realidad en el medio de ellos hay muchos elementos intermedios, como puede ser la adaptación. Por ejemplo, me pedías ejemplos concretos. El cambio se puede ver bastante bien en determinados fenómenos, ya que a lo largo de la charla ha salido mucho el tema del espacio y del medio. Los cambios en el medio son unos cambios muy evidentes desde nuestra perspectiva ahora mismo, cuando se ve hacia atrás lo que hemos destruido, la acción antrópica. Los cambios en el medio natural es un ejemplo muy bueno y creo que puede darse igual en Iberoamérica que en otro lado del cambio. El tema de la mujer, que ha salido también varias veces, es otro magnífico ejemplo que puede aplicarse a Iberoamérica como a cualquier otro lado, pero en el cual también se puede ver muy bien la simultaneidad, es decir, cómo a la vez en el mismo tema se está produciendo cambio y se está produciendo continuidad, liberación de la mujer y al mismo tiempo, y en los mismos tiempos, mantenimiento de estructuras patriarcales, etc. Adaptación. Yo el otro día, el mismo domingo, cuando llegué a México, hice algo que hago siempre que puedo y que vengo, es ir al Museo de Antropología. Y allí me encontré con una magnífica exposición dedicada a los pueblos de Oaxaca, básicamente. Y había toda una exposición de vestimenta, de ritos fúnebres, y unos carteles muy ilustrativos trataban precisamente este tema, el tema de la continuidad de la vestimenta, de los ritos fúnebres, etc. Y también de los cambios que se producían, y el cartel al final resumía: cambiar para permanecer. Esa es la adaptación, realmente. Lo que quiero decir con ello es que hay que jugar en el aula con estos conceptos, no viéndolos separadamente y viéndolos desde luego relacionados con el tiempo, porque decíamos cambio, continuidad, tiempo y espacio. Y yo diría básicamente cambio y tiempo, porque realmente el tiempo es el cambio.
Es decir, el tiempo entendido como temporalidad, no como cronología, porque la cronología es su medida y no deberíamos de confundirla en el aula y se suele confundir mucho. El cierto dominio de la cronología, línea del tiempo, suele ser fácil. Acceder al concepto de temporalidad, una temporalidad no lineal, de un tiempo que realmente quizá el mejor ejemplo de cómo funciona es el tiempo musical, un tiempo en el cual se combinan momentos de adagio con momentos de andante, momentos de aceleración histórica. Ejemplos de aceleración histórica yo pondría ahora mismo el de España, que también es un país iberoamericano en los últimos 20 años, donde se ha producido un ejemplo de aceleración histórica absolutamente brutal. Por tanto, lo que tendríamos que hablar, y tú lo decías, es de ritmos lentos, ritmos rápidos. Es un asunto evidentemente muy complejo, pero que forma parte consustancial de la didáctica de la historia. Y los espacios, bueno, de nuevo ha salido a lo largo de toda la charla. Y junto con ello, y no quisiera que se me olvidara por lo menos decir algo sobre el tema de la identidad, tema resbaladizo donde lo haya y complicado, en la que yo creo que en la actualidad la historia, más de una vez, y creo que por desgracia, se ha usado para crear identidades frente al otro. Y verdaderamente me parece que en la actualidad lo que debe de procurar es la comprensión del otro y la asunción de identidades múltiples, lo que hoy en día se conoce ya de esta manera como identidades múltiples, es decir, en la cual la persona es capaz de asumir una identidad local, nacional, pero también abierta a otras posibilidades y otras comprensiones. Los profesores tienen sus prácticas y tienen que refletir sobre sus prácticas. Esto es un punto que debemos considerar como mucho importante todo el tiempo. Si trabajamos de una manera, tenemos que refletir sobre la manera como trabajamos. Entonces, esta reflexión sobre cómo trabajamos que puede nos hacer avanzar y cambiar esto que yo digo es diferente. Y diferente es estar abierto para estar aprendiendo esas nuevas temáticas. Y en otro punto, saber que es diferente también la cuestión del tratamiento, ¿no? No solamente de la temática, mas del abordaje de la temática. Eso que tiene que estar abierto, mas al mismo tiempo saber que su experiencia es muy importante y que tiene que refletir todo el tiempo con los colegas. Es un trabajo colectivo. Esto le llama que es diferente. En la línea con lo que veníamos hablando, a mí me gustaría recordar una vez más que intenten hacer esa historia de Iberoamérica para el siglo XXI en el que estamos, que intenten hacer esa historia que no enfrente a los pueblos, sino que sirva para su comprensión, que huyan de los tópicos y estereotipos que habitual y tradicionalmente ha enfrentado a los pueblos a través del recuerdo de las ofensas, que busquen en cambio lo que une más que lo que separa. Y en esta línea también, quizá como resumen, es muy fácil decirlo y más difícil hacerlo, que procuren presentar una historia viva a sus alumnos, una historia que no les deje fríos. Es esta una expresión muy castellana, no sé si generalizable, una historia que emocione, que sea viva. Una historia que sirva, y pienso que tú citabas a Marc Bloch hace un momento, y entonces me venía a mí a la mente una frase que me parece que, para cerrar mi recomendación, me parece expresiva. Marc Bloch decía que una ciencia es interesante, una ciencia es útil, y diría yo, una ciencia tiene sentido en un currículo con alumnos si ayuda a reflexionar sobre problemas vivos, si ayuda a actuar de otra manera, si ayuda, en resumen, a vivir mejor.